Ven a ti, ya tengo nuestro siguiente destino para viajar. ¿Lista para un nuevo sello en el pasaporte? ¿A dónde? Cierra los ojos e imagínate que estás caminando por un desfiladero de piedra roja, con paredes que se elevan hasta casi tocar el cielo. De repente, una grieta al final del camino, y a través de ella se revela una fachada imposible, allá directamente en la montaña, brillando con un color rosa intenso. Es una maravilla del mundo, Tian. Sí, y es mucho más que eso. Te contaré de Petra. Y tú me dirás si hoy viajamos o no. Te hablaré de su ubicación e historia, sus tumbas secretas, los riesgos que debemos saber, la gastronomía y sobre todo lo que podemos hacer allí. Pues empieza que te noto muy emocionado. Lo emocionado vas a ser tú cuando termine. Minati, lo primero que hay que entender es que Petra no es solo una maravilla del mundo, con una fachada linda. Es una ciudad entera, literalmente tallada en los acantilados de piedra arenisca del desierto. ¿En dónde está Petra exactamente? Esa es la pregunta clave. Su ubicación exacta es en Jordania, en la gobernación de Ma'an, y no fue para nada casual que erigieran acá la ciudad. Los nabateos, el pueblo que la construyó, eran genios estratégicos. Bueno, queda mal decirles genios, más bien eran un imperio. ¿Y en pleno desierto? Sí, aunque no lo creas, Petra estaba justo en el corazón de la ruta de las caravanas que transportaban riquezas, como incienso, especias y sedas. Controlar este punto era controlar el comercio de media región. O sea, no era solo una ciudad bonita, era un centro de comercio mega poderoso. Así es, con sus desfiladeros como murallas y el desierto protegiéndolos, la convertía además en una fortaleza. No eligieron el lugar por la vista, sino por el poder. Para entender la verdadera magnitud de Petra Minati, no podemos solo mirar sus fachadas bonitas, tenemos que descifrar sus piedras, saber su historia. Empecemos por los nabateos. Al principio no eran un imperio con grandes ejércitos, sino unos genios absolutos del comercio y la supervivencia, claro está. Emergieron de la península arábiga y se convirtieron en los amos de la ruta del incienso. Esa ruta por la que pasaban las caravanas. Sí, transportaban incienso, mirra, sedas de China y especies de la India, pero su verdadero poder no era mover las mercancías, sino controlar el agua en el desierto más implacable. ¿El agua? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues la ubicación de Petra no fue elegida por su belleza, sino por ser un oasis fortificado natural y perfecta para cobrar impuestos a todo el que pasara. El primer gran misterio es cómo un pueblo nómada logró semejante hazaña de ingeniería. Entre los siglos IV y II a.C. no construyeron con bloques como los egipcios. Su genialidad fue entender la roca misma, la piedra arenisca. Era un lienzo blando para tallar, pero duradera al endurecerse. Básicamente crearon el primer sistema aduanero, ¿entendí bien? Correcto. Cobraban un peaje a cambio de protección, agua y alojamiento nato. Petra se volvió una metrópolis cosmopolita, un crisol de culturas. Por eso la fachada del tesoro parece un templo griego, es una mezcla de influencias. Pero Tian, el mayor misterio para mí sigue siendo el agua. Volvamos a ese punto. Este es su logro más brillante. Debían sostener una ciudad que tenía alrededor de 30.000 habitantes en medio del desierto. La respuesta no está en las fachadas, está escondida entre las rocas. Los nabateos eran también ingenieros hidráulicos maestros. Tallaron más de 200 cisternas en las montañas, que podían almacenar hasta 40 millones de litros de agua. Eso es una locura. ¿Y a cuánto equivale eso? Para que te hagas una idea, es como llenar unas 16 piscinas olímpicas al tope. En el desfiladero del Sí, construyeron un sistema de represas y canales que redirigían el agua de las inundaciones hacia sus reservorios. Una obra maestra. En medio de un desierto, eso sí es asombroso. Claro que lo es, pero todo imperio cae, y su caída fue peculiar, no fue por una guerra. De hecho, los romanos los anexaron pacíficamente. La tragedia llegó en el año 363 después de Cristo, con un terremoto devastador que destruyó todos sus sistemas hidráulicos. Entonces destrozaron la obra maestra. Sí, y al mismo tiempo el mundo cambiaba. Los romanos empezaron a usar más las rutas marítimas. Petra perdió su razón de ser. La gente se fue lentamente y la arena comenzó a reclamar lo que le pertenecía. Su memoria se convirtió en un mito guardado por las tribus beduinas locales durante más de 1200 años. ¿Y cómo la redescubrió el mundo? Esa parte parece de película. Durante siglos para Occidente, Petra era solo una leyenda, hasta que en 1812 un joven explorador suizo, Johann Ludwig, se obsesionó por encontrarla. Ideó un plan de infiltración, se vistió como un mercader árabe, se hizo llamar Sheikh Ibrahim e inventó que tenía que sacrificar una cabra en la tumba del profeta Aarón, que estaba justo sobre Petra. ¿Y funcionó? Sí, Minati, guiado por beduinos recelosos, logró pasar por el Sí y se convirtió en el primer occidental en contemplar la ciudad perdida en más de 1000 años.
Su farsa fue el mayor descubrimiento arqueológico, desde su creación hasta su redescubrimiento. Petra siempre ha sido un lugar de ingenio y misterio. Lo que no entiendo es cómo un suizo se hace pasar por un árabe. ¿Acaso sus rasgos no son diferentes? Ambos tenemos la misma duda acerca de esa parte de la historia. Diane, es increíble pensar que Petra no siempre fue este destino accesible. ¿En qué momento se volvió turística? La evolución del turismo aquí no se dio de la noche a la mañana. Fue un proceso de décadas. Visitar Petra pasó de ser una expedición de vida o muerte a convertirse en el destino accesible que es hoy. Ven, te cuento un poco. Empieza por el principio. Después de que el suizo la redescubriera en 1812, ¿qué pasó? Petra se convirtió en el santo grial de los exploradores vitorianos, pero visitarla era una hazaña extremadamente peligrosa. Los primeros occidentales que llegaron después de él eran artistas y arqueólogos, como David Roberts. ¿Y cómo lograron entrar? Tenían que llegar disfrazados, con escoltas armadas y pagando grandes sumas de dinero a los clanes beduinos locales, pero principalmente contar con el favor de los jeques. Estos son los que controlaban el territorio con ferocidad y no dudaban en atacar a los forasteros. Era una verdadera aventura de riesgo. Suena aterrador. ¿Y cuándo empezó a cambiar eso? El primer cambio llegó en la década de 1920. Con la caída del Imperio Otomano y el establecimiento del mandato británico, la región se volvió un poco más estable. O sea que se podía ir con más tranquilidad. No tan rápido. El viaje seguía siendo una aventura épica. Eran días de viaje en coche, caballo o camello, desde Jerusalén o Amán, y lo más importante, las negociaciones con los beduinos seguían siendo una parte esencial del viaje. Era muy arriesgado, ya que estos pensaban que Petra les pertenecía a ellos. Era un progreso lento, pero ¿cuándo se volvió todo más fácil? La verdadera revolución ocurrió en la década de 1950. Este es el momento en que Petra se abrió al público de verdad. El gobierno jordano construyó la primera carretera accesible hasta la entrada del sitio, en lo que hoy es Wadi Musa. Por primera vez, los vehículos motorizados podían llegar directamente y ahí se abrió un pequeño rest house para hospedarse. El último gran impulso llegó en 1985, cuando Petra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Eso tuvo que haberla puesto en el mapa turístico del mundo. Exactamente, a partir de ese momento, el flujo de turistas creció exponencialmente. Esto transformó para siempre la vida del pueblo de Wadi Musa y de los beduinos bedú, que pasaron de ser nómadas a trabajar principalmente en el turismo. O sea, en menos de 200 años pasó de ser un secreto beduino a un icono global. Es increíble cómo el lugar puede transformarse y cómo el turismo puede cambiar completamente una comunidad. Es la historia de cómo la aventura se convirtió en acceso y cómo un mito se transformó en un legado que ahora todo el mundo puede ir a conocer. Tian, es increíble la historia y la trayectoria de este lugar. Claro, Minati, pero en el siguiente video te hablaré de lo que iremos a hacer en la actualidad. Genial, quiero saber sus lugares turísticos, su gastronomía, sus peligros, tips y datos secretos para vivir un gran viaje. No se pierdan la segunda parte, denle like, suscríbanse y activen la campana. Hasta la próxima.